8 de la mañana con 46 minutos, 8:46 minutos. Saludamos con Manuel Martínez, coordinador del Pacto por la Niñez y la Adolescencia, que nos acompaña también vía telemática. ¿Cómo está, Manuel? Buenos días. Bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias en su primera emisión. El Día del Niño se conmemoró hace 2 días exactamente, pero en medio de un escenario terrorífico para el país, porque hay cientos de niños, de adolescentes, de niñas, de adolescentes que han sido últimamente blanco de organizaciones criminales, no solo en el tema del reclutamiento, sino víctimas mortales de esta ola de violencia que no para en el país. En ese escenario se recuerda el Día del Niño también, con niños que están ahora poblando las calles en el trabajo infantil, con niños que han dejado de estudiar. ¿Cuál ha sido al momento el papel del Estado para poder proteger o no a los niños en el Ecuador? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Nosotros hemos elaborado un informe que se conoce como alternativo al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en la cual expresamos una serie de preocupaciones que nosotros tenemos sobre la situación actual de los derechos de la niñez y adolescencia. Este es un informe hecho por 4 coaliciones que trabajamos en derechos de la niñez y decimos básicamente lo siguiente. La niñez y adolescencia en los últimos años especialmente ya no está en la agenda pública de las preocupaciones que debería tener un país sobre más o menos 6 millones de niños, niñas y adolescentes. Esta falta de preocupación se expresa en los datos que si me permite indicar, que demuestran que la vida de los niños y de las niñas de nuestro país está atravesando una situación inmensamente grave. Además del tema de la violencia que ellos viven, yo quisiera indicar lo siguiente. En este informe, primero, la voz de los niños. Y lo que dicen los niños es bien interesante, porque ellos básicamente dicen que están con miedo y asustados, porque, por ejemplo, escuchan balaceras, escuchan historias de muerte en lo que significa su familia y en sus barrios. Y también expresan sus preocupaciones de los problemas que hoy tienen en el sistema educativo. Entonces, primero hay una voz de los niños que nos indica que ellos están sufriendo, sienten mucho temor por lo que ven, por lo que oyen y por lo que viven cotidianamente en sus barrios, en sus escuelas y cosas de esas. El segundo tema, que es tremendamente preocupante, tiene que ver con la pobreza. O sea, resulta que en nuestro país los niveles de pobreza de los niños que viven con sus familias es casi del 50%. O sea, los niños del Ecuador viven en hogares con pobreza. Y en el mundo indígena, en el sector rural, realmente es absolutamente criticable la cantidad de niños y niñas que viven en hogares pobres, superando incluso el 60%. Y los propios niños dicen que esa vida de pobreza lo que les causa es una serie de problemas relacionados con su salud, con su educación, con su bienestar, con el tema de la violencia y con la falta de oportunidades que ellos sienten ya que van a tener en su vida. Entonces ahí hay un primer problema muy serio que tiene que ver con miles y miles de niños que viven en la pobreza. El segundo, que les preocupa inmensamente, que mucho se ha hablado también en los medios de comunicación, es la cantidad inmensa de niños y niñas que están fuera del sistema educativo. Fíjense que se habla de más de 250,000 niños fuera del sistema educativo. Y eso para un país es una situación tremendamente grave. Porque claro, ¿qué están haciendo actualmente esos niños? Como ellos mismos lo dicen, por falta de recursos salen a trabajar y dejan de estudiar. Y otro buen número de esos niños, y eso es lo más lamentable, están siendo reclutados por las organizaciones criminales para actividades delictivas, que puede llegar en su momento incluso a que cometan delitos bastante graves. Entonces ahí hay un tema de la educación, que es no asistencia a clases, la carencia de programas claros para lograr nuevamente la inclusión de esos niños al sistema educativo y brindarles lo que ellos mismos dicen,
una buena educación, porque también los resultados de las evaluaciones que se hacen son tremendamente deficientes en cuestión de lenguaje, de matemáticas. Los niños no entienden lo que leen, entonces también tenemos un sistema educativo que no brinda las mejores condiciones para su desarrollo. El otro problema serio, que también mucho se habla en el país, pero especialmente con relación a los niños, es este problema político-económico que tiene que ver con una acción estatal basada en las políticas de ajuste y de austeridad. Si no hay una buena inversión en la niñez y adolescencia, y los datos, por lo menos que entrega el Ministerio de Finanzas, no son los más adecuados, porque no hay un clasificador que nos permita saber cuánto invierte el país en la niñez y adolescencia. Entonces, nosotros estamos por debajo del promedio regional en cuanto a inversión en niñez y adolescencia, y por eso hay un problema serio en los servicios de atención y en la calidad de esos servicios de atención para los niños y las niñas. Entonces, fíjese, políticas de ajuste, políticas de autoridad generan pobreza, abandono escolar de parte de los niños, entonces ahí estamos viendo un panorama desolador. Después también el trabajo infantil, que es un tema que poco se ha hablado en los últimos tiempos, pero según los datos se calcula que actualmente hay más de 350,000 niños en trabajo infantil, especialmente en el sector agrícola. Y eso también es muy, muy desolador pensar que esos niños que viven en la pobreza, que viven en la violencia, que viven en la exclusión, además en términos educativos, tienen muy pocas posibilidades de tener una vida sana, adecuada, segura y digna. El otro, que también los niños hablan con mucha fuerza, tiene que ver con la violencia que ellos sufren. Fíjese lo que significa esta combinación terrible de pensar pobreza, violencia, mala educación, exclusión del sistema educativo, reclutamiento de niños por parte de las bandas organizadas, por el crimen organizado, y todo ese mundo de violencia estructural que ellos viven cotidianamente. Además, no es así de vez en cuando, sino cotidianamente, porque los datos también nos indican que el 51% de los niños de entre 1 y 5 años ha sufrido maltrato físico. Y el tema de los embarazos de niñas todavía sigue siendo muy alto, y entre niñas y adolescentes hasta los 18 años superan los 40,000 embarazos y nacimientos. Entonces ahí hay también una situación complicada. Y claro que es un tema polémico, pero tiene que ver mucho con la posibilidad del aborto en las niñas. Ustedes deben haber escuchado este caso de esta joven en Riobamba, 15 años, sector rural, no sé cómo ocultó su embarazo y al final, claro, da a luz un niño. Lamentablemente ese niño muere, y es porque realmente hay un número creciente de embarazos adolescentes y sobre los cuales las políticas no están absolutamente claras. Manuel, este informe fue entregado a las autoridades, tuvo respuesta por parte de las autoridades. ¿Qué dicen sobre el mismo? Bueno, nosotros el día de mañana en la Universidad Católica, en la Torre 1, tenemos la presentación oficial del informe alternativo que hace pocos días le entregamos al Comité de los Derechos del Niño, y justamente con la presentación vamos a hacer la entrega global de este informe al conjunto de las autoridades del país, porque sí es preocupante que hay un informe oficial, el nuestro es un informe alternativo, y el informe oficial habla de muchas cosas, de manuales, de protocolos, de rutas de atención y una serie de cosas más, pero no habla de resultados. O sea, no sabemos por el informe oficial qué resultados tienen lo que dicen estos informes, que las cosas están marchando bien, que hay montones de políticas, de planes, de protocolos, de manuales y una serie de cosas más, pero nadie nos indica si se están o no cumpliendo los objetivos y las metas que supuestamente se han establecido para la niñez y adolescencia. Manuel, pero solo le doy un dato, el si viernes, me permite. el viernes anterior le vimos al presidente y a Lavinia entregando juguetes a los niños.
Sí. Eso después irá al TikTok y nos preguntaremos, ¿no es suficiente con que entreguen juguetes? Cuando no hay política pública, cuando no hay absolutamente nada. Las carencias que usted nos ha relatado son escandalosas, pero desde lo comunicacional, el presidente pretende tapar todo eso entregando y regalando juguetes un día al año. O sea, lo que usted dice es cierto, es escandaloso lo que está pasando con los niños. Esa es quizás una de las palabras más precisas para reflejar lo que nosotros estamos pensando. Es escandaloso que un país no se preocupe por su niñez y adolescencia y por las nuevas generaciones y les quite toda posibilidad de tener una buena vida. Y, y es cierto, el 1 de junio, que en su momento era un día importante para reflexionar y analizar lo que está pasando con la niñez, entonces entraron también las empresas privadas, es un día de regalos y ese tipo de cosas, que está bien de repente hacer juegos, fiestas con los niños y las niñas, pero lo más complicado de lo que usted dice es que hay la entrega de regalos por parte de la Presidencia de la República, pero no hay una declaración oficial donde la Presidencia de la República le informe al país qué es lo que propone en relación a la niñez y adolescencia. Porque uno ve el video entregando juguetes, pero uno esperaría que el primer mandatario, incluso en su informe del 24 de mayo, uno esperaría que el presidente le diga al país, frente al tema de niñez y adolescencia, frente a 6 millones de niños, niñas y adolescentes, nos comprometemos, asumimos, vamos a impulsar tales cuestiones. Pero eso no existe. Y ese es el problema que nosotros estamos en el fondo denunciando. Los niños están fuera de la agenda política. Poco se habla de la situación de los niños. Yo le iba a contar, porque también me acuerdo que estuvo el ex ministro Bernal en el programa de ustedes, y él hablaba, por ejemplo, de que 360,000 niños trabajadores había cuando él estaba de ministro, y que en apenas un año había reducido en 100,000 niños, y que ahora solo hay 240,000. Nadie les repreguntaba nada, pero uno va al informe oficial. ¿Sabe cuántos niños trabajadores atiende el Ministerio de Inclusión Económica y Social? 12,000. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿y cómo hicieron para reducir 100,000 niños cuando el programa oficial del ministerio, uno de los ministerios responsables sobre el tema del trabajo infantil, solo tiene un presupuesto y una acción sobre 12,000 niños? Y así podemos ir viendo. Yo me acuerdo también con el anterior ministro de Educación, en una reunión de la comisión en la asamblea le preguntaron, bueno, si hay 250,000 niños fuera del sistema educativo, ¿qué están haciendo ustedes para volverlos a reinsertar al sistema educativo? ¿Cuántos han logrado reinsertar? Y él nos hablaba de 10,000, 15,000 niños frente a 250,000 que están fuera del sistema educativo. Entonces esa es la verdad, de repente hay mucha retórica, muchas cosas bonitas, la nueva infancia y cosas así, pero en los hechos lo que esperaríamos nosotros es que haya una actitud responsable por parte del Ejecutivo y por parte también de las otras funciones del Estado, en plantear de una manera responsable, firme, vamos a impulsar tales acciones, una política pública de protección integral a la niñez y adolescencia, establecer servicios cálidos, adecuados para la niñez y adolescencia, luchar contra la violencia. Fíjese ese Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos que hasta ahora no tiene un plan de erradicación de la violencia en contra de los niños y de las niñas, y más bien hay una cosa complicada de que se lo quiere cambiar con política criminal. Entonces realmente en términos institucionales también nos topamos con una situación grave y que sí quisiéramos que ustedes, como un medio de comunicación responsable, y gracias por esta entrevista, para que la opinión pública, la gente y también los políticos, las autoridades, entiendan que lo que no puede hacer un país es olvidarse de sus niños. Olvidarse de sus niños es olvidarse de un futuro de progreso y desarrollo para nuestro país. Muchísimas gracias, Manuel, muy gentil por acompañarnos y por revelarnos esta realidad triste, horrorosa, pero finalmente una realidad que ojalá tomen en cuenta las autoridades. Muy gentil. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes.